¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. En realidad, aquí estamos dispuestos nuevamente a tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios, para que juntos continuemos transitando a través de este Evangelio de Mateo. Estábamos ya en la sesión pasada iniciando el estudio del capítulo 26. Te invito a que abras tu Biblia ahí en ese capítulo, que te sientes ahí cómodamente, busques dónde anotar y sobre todo dispuesto a considerar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Pidámosle a nuestro buen Dios y Padre Celestial que nos guíe a través del Espíritu Santo durante estos 30 minutos y que sea para provecho, sobre todo para guiar nuestras vidas. Amado Dios, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y nuestros corazones para que hables a los mismos a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que sea hecho esto. Amén. Y amén. Como decíamos, estábamos iniciando el capítulo 26 de Mateo. Los primeros 5 versículos los comenzamos a considerar en la ocasión pasada, así que vamos a continuar allí donde nos quedamos. Leemos: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Decíamos en la ocasión pasada que Jesús había ya adelantado a sus discípulos en varias ocasiones el hecho de que él iba a ser muerto, crucificado inclusive, y resucitaría. Y esto se lo había ido dando por en varios momentos de su ministerio. Aquí una vez más le dice que se va a celebrar la Pascua en 2 días y él va a ser en ese momento crucificado. Pero ya lo venía diciendo, por ejemplo, desde Mateo 12:40. Y fíjate, te voy a invitar a que pongas atención en la progresión de sus revelaciones, cómo él va a ir revelando poco a poco hasta este momento donde está diciéndole el momento exacto en que va a ocurrir aquello, cómo le iba revelando poco a poco esta verdad. En Mateo 12:40, vamos a tomar solo los textos de Mateo. Sabemos que en Juan, como decíamos la vez pasada, también hay pasajes donde él habla de su muerte, pero vamos a tomar los de Mateo. En Mateo 12:40 es cuando primera vez él les da un vislumbre usando la ilustración del profeta Jonás, de que como estuvo 3 días en el pez y todo esto. Entonces vemos que en la historia de Jonás, él la utiliza como una ilustración de su muerte y resurrección. No se lo dice claramente, se lo dice así medio velado, pero utilizando la ilustración de Jonás. Es el primer vislumbre que él les da. Luego en Mateo 16:21, ahí sí les dice con un poquito más de propiedad, le dice que va a ser en Jerusalén. Dice: en Jerusalén padecería, moriría a manos de los líderes religiosos y que resucitaría. Ya aquí les da mucho más información. Aquí ya sí le dice directamente que va a padecer y a morir. ¿Y a manos de quién? De los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y que dice que va a resucitar. Entonces vemos que ya aquí le da mucha más información. Todo esto estos pasajes los leímos al final de la sesión pasada, así que cualquier cosa puedes retrotraerte a esa última sesión, pero aquí estamos viendo más bien el progresar de las revelaciones de Jesucristo con respecto a su muerte y resurrección. Luego en Mateo 17:22 al 23 avanza un poco más y le dice que será entregado a hombres. Y ahí habla de una entrega y va a ser entregado a hombres. No dice quiénes son esos hombres, que le matarán, pero resucitará. Y aquí no solamente dice que resucitará, sino que resucitará al tercer día. Puedes leer nuevamente el texto de Mateo 17:22 al 23 y verás cómo se van agregando estas revelaciones, que no solamente va a padecer de los líderes religiosos, sino que lo entregarán a hombres, no se dice cuáles hombres, que le matarán, pero él resucitará, y ahora les dice específicamente al tercer día.
Y luego en Mateo 20, 17 al 19, ya con mucha más propiedad, y esto lo dice yéndose a Jerusalén, les ratifica que van a ser en Jerusalén, que sería entregado, lo que él ya venía diciendo en Mateo 17, a los líderes religiosos, que ya lo había dicho desde Mateo 16, pero que dice que ellos serán los que le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Ahí vienen esos hombres que aquí ya se los había dicho en Mateo 17, 22, ahora le dice que son específicamente los gentiles, que serán los romanos, que lo escarnecerán. Aquí le agrega otra cosa, que lo escarnecerán y que le azotarán. Ese que va a padecer, que padecería, no lo había especificado. Ahora dice que lo van a escarnecer y que le van a azotar. Y finalmente que le crucificarán, como ya lo había dicho anteriormente, pero que resucitará al tercer día, como había dicho en Mateo 17. ¿Ves cómo va agregando cada vez que le va diciendo y recordando esto, le va agregando más información? Y ahora, en este punto en donde nos encontramos, en Mateo 26, específicamente en el versículo 2, dice que iba a ser entregado y crucificado en la Pascua, o sea, dentro de 2 días. Ya le da el tiempo específico. Como tú ves, desde un principio en que se los da la información de que va a morir y resucitar, pero de una forma velada, dentro de la figura del estar Jonás dentro del vientre del gran pez, va a ir progresando, en dónde va a ocurrir, quiénes serán los que van a encabezar ese matarle, que va a morir, pero no dice cómo va a morir. Después ya le va a decir que va a ser entregado, que resucitará ya ahora sí al tercer día, que va a ser entregado a los gentiles, que le van a azotar, crucificarán y resucitar al tercer día, y finalmente que eso va a ocurrir específicamente en la Pascua que tenían por delante. Como ves, hay un progresar, porque Jesús ya había ido preparando a sus discípulos con respecto a su muerte y final resurrección. ¿Para qué? Para que en su momento su fe no flaqueara. Él les fue dando a conocer lo que venía por delante para que ellos no fueran sorprendidos por estos eventos, por la adversidad que se venía, por la aparente derrota que iba a sufrir. Finalmente, les reitera más de una vez que ese no va a ser el fin, porque Él va a resucitar. Y les había ido dando, como ves, cada vez más información, le va dosificando. Primero que va a morir, pero después que va a resucitar, y le va agregando detalles, hasta que al fin aquí, en Mateo 26, 2, les dice que va a ser específicamente dentro de 2 días. Eh, y fíjate que aún así, aún a pesar de que el Señor Jesús le fue advirtiendo todo esto a sus discípulos y les recalcó una y otra vez que iba a resucitar e incluso que lo iba a hacer dentro de 3 días, aún así, en el momento de la prueba, los discípulos flaquearon. Los discípulos, su fe se vio estremecida. Se fueron allá a ese aposento alto y ahí estuvieron encerrados con miedo a los fariseos, a los líderes religiosos. Fíjate cómo lo dice, por ejemplo, Marcos 16:11. Dice que ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, sí, por María Magdalena, no lo creyeron. Es decir, Jesús le había dicho en más de una ocasión, voy a resucitar, lo voy a hacer al tercer día. Pero cuando vino el anuncio, primeramente por parte de las mujeres, en especial de María Magdalena, los apóstoles, los 12 que caminaron con Jesús y le escucharon todas estas palabras, no lo creyeron. ¿Ves? A pesar de que Jesús lo fue preparando, ellos no lo habían comprendido claramente. En Juan 20, 8 al 9, puedes anotar esos pasajes que te acabo de leer, es Marcos 16, 11. Ahora te leo Juan 20, 8 al 9, dice que entró también el otro discípulo, se refiere a Juan, cuando entraron Juan y Pedro a la tumba. Entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, en ese momento Juan dice de él mismo que entonces creyó cuando vio la tumba vacía, dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, a pesar de que Jesús se lo había dicho en varias ocasiones. ¿Lo ves? Esto para que lo apliquemos a nuestra propia experiencia con el Señor. En Lucas, anota este otro, en Lucas 24, 41 al 44, en Lucas 24, 41 al 44 dice, como todavía ellos de gozo no le creían, y ya están, ahí está Jesús delante de ellos en el aposento alto, dice, no lo creían, dice, les dijo, entonces le dice Jesús, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Se lo está ratificando. Yo se los había dicho,
estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De tal manera que vemos cómo la experiencia de los discípulos, a pesar de tantas advertencias que el Señor le fue soltando de poquito a poquito, tantas advertencias que él le fue dando de que él iba a morir, iba a sufrir, iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar. A pesar de ello, ellos tuvieron en su momento una dificultad con su fe. Incluso no dudaban cuando los primeros testimonios de su resurrección. Y así nos pasa a nosotros. Primeramente, el Señor nos va a ir dando cada vez más revelación en la medida que caminamos con Él, desde cuando nos convertimos, cuando comenzamos a congregarnos, ya cuando comenzamos a participar de una escuela bíblica, o quizás ya involucrarnos en un ministerio, o avanzar un poquito más en el camino del Señor. Él nos va a ir dando cada vez un poquito más de revelación. Al principio serán cositas sencillas, pero poco a poco el Señor va caminando con nosotros y nos va mostrando cosas, porque no nos puede dar todo de un solo golpe, porque nos atoraríamos con muchas cosas que a veces es difícil para un recién convertido manejar, pero Él va a ir, según caminemos con Él, revelándonos un poquito más en nuestra relación con Él. Y es importante que como creyentes crezcamos, porque dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nos toca a nosotros también poner esto de parte, tener disposición de buscarle, acercarnos a su palabra, orar, pedir que el Espíritu Santo nos ilumine, congregarnos, participar de la vida de iglesia y hacer la obra de Dios en todos los ámbitos en que nos movamos, de tal manera que Él pueda irnos mostrando. Pero atención, atención, aún la persona con mayor crecimiento espiritual puede ver su fe tambaleada en los momentos de prueba, como le sucedió a estos discípulos, que en el momento de la más dura prueba, en el momento más oscuro, cuando ven a su maestro, su Mesías, el que ellos sabían que era el Mesías, muerto allí, sepultado en una tumba allá en Jerusalén, ven que todo se derrumba y tan temerosos, escondidos en el aposento alto, su fe se ve tambaleada, pero al final pueden restaurarse y el Señor mismo los levanta, al mismo Pedro que le había negado, y van a ser los que van entonces sí a ir por todo el mundo, inclusive entregando sus vidas por ese evangelio que lo sabían era la verdad de Dios. De todas maneras, para nosotros nos queda la lección de tratar de crecer en esa fe y saber que va a haber momentos de prueba, pero no temer. Dios va a estar ahí para sostenernos, cualquiera sea la circunstancia. Entonces vimos que aquí Jesús le dice esto, que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces vemos que en sí los discípulos por un lado sabían cuándo se celebraría la Pascua. Ellos estaban claritos, como judíos que eran, sabían que eso ocurriría en el 14 de Nisan, la siguiente luna llena. Entonces Jesús le dice, en 2 días se va a celebrar la Pascua y yo voy a ser crucificado en ese momento. Entonces ellos sabían primero cuándo era la Pascua. Segundo, sabían que Jesús iba a ser crucificado porque él se los había venido diciendo, como ya repasamos hace un momento, desde varios textos, capítulos atrás de Mateo, prácticamente desde su segundo año ya les había comenzado a advertir. Pero lo que ellos no sabían es que en esa Pascua es cuando iba a ser crucificado. Esa es la nueva información, esa es la nueva revelación que tienen en este momento ahí congregados en el Monte de los Olivos junto a Jesús, habiendo terminado aquel sermón magnífico sobre los eventos finales. Entonces, esa es la nueva información. Ellos sabían que Jesús iba a ser crucificado porque él se lo había dicho, pero no sabían cuándo. Sabían que en 2 días era la Pascua, pero ahora lo que Jesús le dice es que en esa Pascua es cuando va a ocurrir su muerte por muerte de cruz. Entonces, aquí le estaba declarando el momento específico en que iba a ser crucificado. Y evidentemente él iba a ser crucificado en la Pascua, ya que él era el verdadero Cordero Pascual. La Pascua, como ustedes recordarán, es esta fiesta que parte de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que aquel cordero que le ordena Dios a Moisés que sacrifique cada familia y que tome esa sangre, un cordero sin tacha, sin mancha, y ponga esa sangre sobre el dintel de la puerta para que cuando el ángel de la muerte pase por todo Egipto matando a los primogénitos, entonces cuando esté la sangre del cordero sobre el dintel pasaría, eso es lo que significa
Pascua, pasar, pasar, pasar por encima de. Es decir, que no va a tocar a la familia que está en esa puerta, que en fe ha puesto la sangre del Cordero Pascual sobre el dintel. Es siendo tipo entonces del Señor Jesucristo, que va a ser el verdadero Cordero, cuya sangre, siendo aceptada y recibida, puesto sobre el dintel de nuestra alma, va entonces a protegernos para que la muerte eterna, la muerte segunda, no tenga poder sobre nosotros. Entonces, esto es lo que eso simbolizaba, y aquí entonces Jesucristo va a ser sacrificado en la Pascua porque Él es el verdadero Cordero Pascual, el que por la eternidad fue establecido para perdón de todos nuestros pecados. Y por eso es en la Pascua donde precisamente corresponde que esto ocurra. Juan 1:29 lo dice claramente. Cuando Juan el Bautista lo vio venir, dice: vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ahora, la Pascua se celebraba, esta fiesta, quizás la más importante de las fiestas judías, se celebraba el 14 de Abib o de Nisan. Abib y Nisan es el nombre, en algún momento aparece como Abib, en otros aparece como Nisan, el nombre del primer mes del año religioso judío, establecido en base a la salida de Egipto. Por ejemplo, vemos en Éxodo 12:2, dice: este mes os será principio de los meses, le dice Dios a Moisés. Este mes os será principio de meses, es el mes que salen de Egipto. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, dice Éxodo 13:4. En Éxodo 13:4 dice: ustedes están saliendo hoy en el mes de Abib, y en Éxodo 12:2 dice: este va a ser el principio de los meses. O sea que Abib era el mes 1 porque era el mes en que ellos salieron de Egipto. Pero en Esther 3:7, por ejemplo, dice: en el mes primero, o sea, el primer mes, que era Abib según Éxodo, que es el mes de Nisan, porque Nisan y Abib eran dos nombres para el mismo primer mes, establecido en base al momento de la salida de Egipto. Y que ese 14 de Nisan o Abib, en que se celebrará la Pascua, coincidía con la luna llena, o sea, a los 14 días, porque recordemos, el calendario judío era un calendario lunar. Ellos tenían meses de 28 días, que es el ciclo de la luna. La luna le da una vuelta a la Tierra cada 28 días y comienza el día 1 la luna nueva, y ahí viene el cuarto creciente, el día 14, al 14 al 15 es la luna, viene la luna llena y viene el cuarto menguante, hasta que el día 28 vuelve a ser luna nueva para comenzar otro mes. Entonces eran meses de 28 días, o sea, 4 semanas, porque cada semana, los 7 días, era para ellos igual, aunque no los llamaban igual, sino primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el Sabbat. Entonces, ese 14 de Abib era la luna llena del primer mes de Abib o de Nisan. Recordar que ellos tenían 13 meses y hacían un ajuste ahí para completar. Entonces eran 13 meses lo que ellos tenían, porque eran meses lunares. Y decir que Nisan iría justamente entre mediados finales de marzo a mediados de abril. Ahí encajaría, estaría entre nuestro marzo y abril actual. Por ahí caería ese mes de Nisan. Así que ahí estaría ellos celebrando la Pascua. De hecho, hoy en día, la población judía, ortodoxa sobre todo, sigue celebrando la Pascua cuando coincide con el 14 de Nisan, de su mes religioso de Nisan. Aunque ellos usan el calendario occidental tradicional nuestro, pero para los temas religiosos, para sus fiestas, utilizan el calendario lunar judío tradicional. Entonces, cuando es el 14 de Nisan de ellos, cuando coincide la luna llena, que coincide en el Nisan, que ocurrirá, sería la luna llena que esté entre finales de marzo a principios de abril, a veces cae a finales de marzo, a veces cae a principios de abril, a veces cae un lunes, a veces cae un miércoles, a veces cae un sábado, a veces cae un viernes. Ustedes saben que no va a coincidir el calendario lunar con el calendario solar por obvias razones, pero es la luna llena que está ahí entre marzo y abril. A veces cae a finales de marzo, a veces a principios de abril,
ahí es la Pascua judía. La Iglesia Católica, que es la que se encarga de establecer las fechas litúrgicas de las celebraciones religiosas, de las fiestas cristianas, llamémoslo así, establece el Viernes Santo de cada año lo más cerca posible a la luna llena de entre marzo y abril. Pero como esa luna llena a veces cae en un lunes, no lo van a poner el Viernes Santo obviamente en lunes, sino que lo ponen el viernes más cercano a la luna llena que quede entre marzo y abril. Ha habido casos en donde la Pascua judía coincide con el Viernes Santo, como coincidió en un principio, pero no siempre. Pero así es como se establece la fecha del Viernes Santo, el viernes más cercano a la luna llena entre marzo y abril, porque es donde coincide con el mes de Nisan. Entonces, inclusive de ese Viernes Santo, el domingo previo es que se celebra el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que ocurrió precisamente el domingo previo al Viernes Santo. Entonces, estableciendo el Viernes Santo en base a la luna llena, o el viernes más cercano a la luna llena entre marzo y abril, entonces establecen el domingo de Ramos, el domingo previo. Y 40 días antes para establecer el tiempo de la cuaresma o cuarentena, que eso fue un concepto ya de la Edad Media, un tiempo de limpieza espiritual para prepararse para los días santos, entonces establecieron que por 40 días se hiciera. Entonces, 40 días antes del domingo de Ramos es el miércoles de ceniza, cuando comienzan a arrepentirse de los pecados y todo eso. Y por eso es que entonces, dándoles un permiso la Iglesia Católica a las personas que desahogaran su holgorio y demás, entonces los días previos al miércoles de ceniza, que comenzaba la cuaresma, tiempo de recogimiento, entonces se celebraba el carnaval. Y por eso el martes de carnaval es ese día. Entonces lo que establece al final esas fechas para Semana Santa, carnavales, miércoles de ceniza, domingo de Ramos, Viernes Santo, etcétera, es la luna llena del mes de Nisan, que cae entre marzo y abril, pero no siempre va a caer en luna llena el Viernes Santo, obviamente. Eso para si no sabías por dónde venían tablas en cuanto a esas fechas, pero de ahí la importancia de este 14 de Nisan, que se celebra la Pascua judía. Ahora, a continuación de la Pascua se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, la cual duraba 7 días, desde el día 15 al 21 de Nisan. Entonces, la luna llena era el 14 de Nisan y de ahí en adelante, del 15 al 21, eran la fiesta de los panes sin levadura. Leemos, por ejemplo, en Éxodo 12, 18. En Éxodo 12, 18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Ahí dice el 14, pero en realidad es finalizando el 14, o sea, comenzando el 15, que recuerden que el calendario judío, los días comenzaban a las 6 de la tarde, comenzaba el día siguiente, así que terminando el 14 a las 6 de la tarde comenzaba el día 15, que era cuando comenzaban los 7 días de los panes sin levadura. Así que el 14 era la Pascua y del 15 al 21 la fiesta de los panes sin levadura. También en Éxodo 34, 18 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, en el tiempo señalado del mes de Abib, Abib o Nisan, como decíamos. Y en Levítico 23:6, dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, esa era la fiesta que se celebraba justamente a continuación de la fiesta de la Pascua. A veces se hablaba de una sola fiesta y decía la Pascua para encerrar tanto la fiesta de la Pascua con los panes sin levadura, decían la fiesta de la Pascua y incluían a todo, pero era el 15, el 14 la Pascua y del 15 al 21 los panes sin levadura. Y a veces se decía al revés, estaba en la fiesta de los panes sin levadura envolviendo la de la Pascua, pero específicamente estos eran los días específicos, 14 la Pascua, 15 al 21 panes sin levadura. Entonces, ¿cómo se hacía esto? El día 10 de Nisan, cada familia debía apartar un cordero de un año sin defecto, importante, porque ese es símbolo y tipología de el verdadero cordero que es el Señor Jesucristo. Debe ser sin ninguna falta, no que cojo, que una oreja menos, que nada, un cordero perfecto. Éxodo 12:3 dice sobre esto. Éxodo 12:3.
en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias, ¿no ve? El día 10 era que separaban el cordero, que tenía que ser sin mancha. Y dice luego eh, en, que en el día 14 era cuando ese cordero tenía que ser sacrificado, como dice en Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, el 10 se seleccionaba el cordero, que tenía que tener todas esas características que veníamos diciendo. Y el día 14, entre las 2 tardes, es decir, entre la tarde del 13 a la tarde que terminaba el 13 y comenzaba el 14, a la tarde que terminaba el 14 y comenzaba el 15, tenía que ser sacrificado para ser entonces comido por cada familia. Ah, ahora, el cordero elegido, ya para el tiempo esto de cuando estamos hablando acá en el tiempo de Jesús, en estos tiempos que había el templo y que estaban los sacerdotes y todo eso, los corderos tenían que ser examinados por los sacerdotes para ser validados que eran corderos verdaderamente aptos para la Pascua. Y ese examen, una vez que cada familia elegía el cordero, tenía que ser evaluado por algún representante de todo lo que era los levitas y demás, que decía, bueno, este está aprobado, este no está aprobado. Y asimismo fue Jesús evaluado. Recuerda que él entra el domingo en Jerusalén. El lunes está lo de la maldición de la higuera y todo eso. Y el martes, que lo hemos estado revisando, todo lo que ocurrió el martes, la limpieza del templo, el encuentro con los saduceos, con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas, toda esta gente lo vino a interrogar, que si esto, que si lo otro, las muchas preguntas, y a todos los dejó con la boca cerrada. Ese fue, como quien dice, el examen al cordero. Lo evaluaron, le preguntaron de dónde sacas autoridad, con qué autoridad hace estas cosas y todo eso, y él fue evaluado y no le encontraron, no pudieron encontrarle falta alguna. Se tuvieron que retirar con el rabo entre las piernas, como dicen, porque definitivamente Jesús era el cordero impecable, sin mancha alguna. Así como el cordero era evaluado en los días previos al 14, entre el 10 y el 14, lo fue aquel martes después de haber tenido aquella entrada triunfal en Jerusalén el día domingo. Ahora, eh, adicionalmente, entonces decir que al día siguiente de la Pascua, el día 15 de Nisan, entonces cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, como ya habíamos venido diciendo en Éxodo 12, 18, que en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21. Y también el Levítico 23:6, que a los 15 días de este mes es fiesta solemne, los panes sin levadura, 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces era el orden de estas fiestas. Respecto al mes de Nisan, tómale captura de pantalla esta imagen. Aquí tienes mucha información sobre todas estas fiestas y decir que en el mes de Nisan, en el año en que muere el Señor Jesucristo, sin duda alguna, la Pascua ocurrió el día 14 como siempre, y que la luna llena seguramente sería ese día 14 porque era un calendario lunar. Entonces, ese 14 de Nisan fue un viernes porque fue cuando Cristo va a morir, y que ese día comenzaba a las 6 de la tarde del jueves y terminaba a las 6 de la tarde del viernes, como todo día judío. Los cálculos astronómicos nos dicen que el año 30 después de Cristo, recordar que Jesucristo nació más bien alrededor del año 4 antes de Cristo, eso lo explicamos perfectamente en las primeras sesiones cuando el nacimiento de Jesús, los errores que se cometieron en el calendario que probablemente llevan a que Jesús nace en el año 4 antes de Cristo. Entonces, los cálculos astronómicos nos dicen que alrededor del año 30, que Jesús tendría los 33 años, el 7 de abril fue la luna llena de ese periodo, que coincidiría entonces con el 14 de Nisan de esa época. Entonces sería esa la fecha en que Jesucristo muere en la cruz, el viernes 7 de abril, que se coincidiría ese año con el 14 de Nisan, porque es donde cayó, según los cálculos astronómicos, la luna llena de abril del año 30 después de Cristo, cuando más o menos establecemos la fecha en que Jesús tenía 33 años, dado los cálculos de su verdadero nacimiento alrededor del año 4 antes de Cristo. Aquí vas a tener una serie de datos interesantes que si le haces una captura de pantalla o tomas foto,
guardas esta imagen, puedas leer con mucho mayor detalle sobre todas estas fiestas de la Pascua y los panes sin levadura para tu estudio personal. Te dejo con esta imagen hasta la próxima sesión donde continuaremos considerando estos textos. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.